El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. ¿Es posible pensar al Perú como un sujeto y hacerle una biografía? El día de hoy, para responder esta y otras preguntas, nos acompaña Eduardo Torres Arancibia, con quien compartimos, además de casa de estudios actual, profesando la docencia, también casa editorial, que es Academia Antártica. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Ahora, vas a publicar justamente con Academia Antártica Perú una biografía no autorizada. Así es. Y fue muy interesante ese proyecto porque me llamaron en marzo, los de Academia Antártica, y me dijeron, queremos una biografía del Perú, que vaya desde la cueva hasta Dina Boluarte. Y yo, ya, hagámoslo. Porque esos retos a mí siempre me han encantado y en algún momento me lo propuse, ¿no? Y es un reto, pues, que parece inconmensurable, sobre todo en tiempos actuales, donde esos proyectos parecen, pues, elefantiásicos, y me lo propuse porque creo que hay varias deudas que yo como historiador quería resolver en ese libro, ¿no? Tú preguntabas, ¿no?, si era posible hacer una biografía del Perú. Eso va a ser lo primero criticable, porque muchos de mis colegas, amigos o gente dirían, no se puede hacer una biografía del Perú porque es verlo como un sujeto que tiene una niñez, que tiene una juventud y que tiene una adultez y va a tener una vejez, ¿no? Es una visión muy vitalista, tal vez desfasada, ¿no? Tal vez no lo veo así. Tal vez es en realidad como hacer un recuento transversal de muchos procesos y de muchas mentalidades que a la final así son los peruanos. Es decir, lo que hace a los peruanos, creo yo, no es pues ni el rojo ni el blanco, ni que les gusta el ceviche. Es en realidad una mezcla de épocas. Es decir, en nosotros están vivos pues los incas, los chavín, los virreyes, los presidentes, los caudillos del siglo XIX, y todos están mezclados en una especie pues de fusión de tiempos de la cual no se suele hablar mucho, ¿no? Es decir, un día me puedo despertar y me comporto como un chavín. ¿En qué sentido? En que creo que a todos, tal vez cuando hemos sido niños, nos han pasado el cuy o nos han pasado el huevo, y ese es un ritual pues milenario que está desde tiempos prehispánicos, ¿no? O de la misma manera, si yo les pregunto a mis alumnos, ¿quién gobierna el Perú? Ellos van a decir el presidente de la República, y esa es una respuesta errada en una democracia liberal, porque en realidad no gobierna pues una sola persona, gobiernan tres poderes, y al momento de decir gobierna el presidente, en ellos está reflotando pues un sentimiento virreinal, ¿no? De que hay un monarca, de que hay un rey. De hecho, una de las cosas que más están proliferando, y de hecho muchas personas a veces no entienden, y entiendo que también esto responde a una vieja tradición, es confundir al Estado con una persona, ¿no? Muchos peruanos todavía creen que el Estado es una persona, y al hacer esto, o sea, evidentemente todos los males se los achacamos a una sola figura, cuando en realidad es todo un aparato que funciona como tal, ¿no? Es que hubo un momento efectivamente que duró 300 años en que el Estado era una persona. Y anteriormente había un Inca, Y anteriormente había un Inca. que no necesariamente era un monarca. Mucha gente lo trata de occidentalizar y llevarlo al lado europeo, no asumir que el Inca era el equivalente a un rey o a un emperador romano, ¿no? Pero hemos tenido presidentes como Alberto Fujimori, que se vistió de Inca y fue llevado en andas, y ya ni qué decir de Alejandro Toledo, que se coronó como Inca en Machu Picchu frente al rey de España y frente a todos los presidentes. Pero eso tiene que ver también con una tradición populista, ¿no? Una tradición populista, pero si seguimos el estudio, por ejemplo, de Alberto Flores Galindo, que señala que los peruanos tienen como pues una de sus esencias estructurales la permanente búsqueda de un rey, de un inca, es decir, regresar a ese tiempo idílico en el que supuestamente, lo cual también es una mentira, o sea, es una ficción, de que el inca puede ser un ser justiciero que alcanzó pues la estabilidad del mundo andino con una justicia redistributiva. Muchos todavía, los peruanos, tienen interiorizada esa idea de que va a regresar la justicia al mundo andino a través de una figura como la del antiguo Inca, ¿no? Otros ya más bien piensan en un rey, ¿no? Sin quererlo, al momento de decir que el Estado es el presidente
el Estado es Dina Boluarte, el Estado es Martín Vizcarra, el Estado es Francisco Sagasti, están pensando como si estuviéramos en una monarquía todavía, ¿no? Y los peruanos le claman a su presidente, le piden a su presidente, le suplican a su presidente, porque creen que el presidente tiene, pues, los poderes que tenía el antiguo rey, ¿no? Ahora, tú mencionabas, claro, evidentemente no se puede tomar al Perú como un sujeto y hacerle necesariamente una biografía. Es lo mismo que le achacaban a Vargas Llosa con esta pregunta retórica que hacía en qué momento se había jodido el Perú. El Perú como tal no se puede joder. O sea, en principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Perú? Y erróneamente algunos todavía evocan a la nación peruana, si es que acaso la hubo, que en realidad creo que no. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de peruanidad? La tesis que en este libro trato de sustentar es que la peruanidad es una mezcla de tiempos. Y ciertamente, como en las personas, es decir, yo tengo pues 48 años, pero puede ser que en un momento de inmadurez me salga alguna actitud de un niño de 14, ¿no? O tal vez con mis 48 puedo pensar como un anciano de 70 y volverme muy conservador, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la sociedad peruana, creo yo. Se mezclan tiempos históricos, cosas que deberían ser superadas, no lo son, y se reactivan en el presente. Entonces, por ejemplo, nosotros podíamos decir qué valioso es que se mantengan costumbres, como por ejemplo que a nuestros niños les pasemos el huevo cuando vemos que se enferman, ¿no? Oye, qué interesante es el Perú, ¿no? Es un país pues que respeta sus tradiciones. Pero ¿qué tal si algún día queremos pues curar el cáncer de una persona pasándole el cuy, ¿no? Entonces ahí encontramos un problema, una especie de choque entre tiempos. O lo que suele pasar pues con las mineras, ¿no? Que quieren sacar pues plata, oro, petróleo de algún cerro y viene una comunidad y dice, no, este es nuestro Dios, no puedes hacer eso. Entonces comienza a haber un conflicto de mentalidades pretéritas y presentes entre los peruanos. Y es un choque permanente entre lo viejo y lo nuevo. Yo creo que el Perú es un choque permanente entre la tradición y la modernidad, con muchos elementos de la tradición que vienen desde hace 5.000 años, o desde hace 500 años, o desde hace 300 años, que se mezclan con elementos ya muy modernos, que pueden ser de la globalización, y que se estrellan en un choque que hace lo que somos, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en la identidad, tú mencionas, por ejemplo, todos los peruanos nos asumimos como parte de una misma tribu, ¿no? Que significa ser peruano como tal. Pero dentro de esta tribu hay diferentes etnias, costumbres y religiones que son las que nos hacen diferentes. Convivimos en el mismo territorio, pero al fin y al cabo somos diferentes mediante orígenes y demás. Ahora, yo pienso, en realidad, qué tanto estas costumbres pueden hacer convivible el espacio entre peruanos, ¿no? Que no impongamos discursos, sino que dialoguemos. Creo que esa cultura dialógica como tal no se ha logrado asentar y tiene sus raíces en esto que tú y yo hacemos, que es básicamente la educación, ¿no? Lo que pasa es que tenemos el rollo del nacionalismo, ¿no? Y el rollo del nacionalismo en realidad es ficcional. Es decir, la idea de nación quiere crear una imagen de un país o de una sociedad que está unida por las mismas costumbres, los mismos razonamientos, el mismo idioma, la misma religión, pero eso en la práctica no existe o es muy difícil que se concrete cercanamente, ¿no? Entonces, dentro de la idea de la nación, pues al peruano debería gustarle siempre la Inca Kola, debería estar feliz con el lomo saltado, debería tener como héroe a Paolo Guerrero, debería hablar castellano, debería ser católico, debería pues tener una devoción por Miguel Grau, Francisco Bolognesi, y hay de aquel que se atreva pues a romper esa especie de código, ¿no? Lo hemos visto, a todo aquel que se ha atrevido a criticar a la gastronomía, lo funan, que es el nuevo No, término. se lleva de gratis cualquier cosa, ¿no? Efectivamente. Y además, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gastronomía peruana, ¿no? O sea, es lo que yo debatía el otro día con unos amigos con los que tenemos un podcast. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gastronomía peruana? Hablamos de 4 o 5 platos que en realidad son producto de la fusión, no necesariamente son enteramente peruanos, ¿no? Claro, yo tenía un profesor, José Antonio del Busto, que reflejaba la peruanidad en el lomo saltado. Y él decía, el Perú es como un lomo saltado, pues. La carne es europea. El ají es
andino, peruano. El arroz es oriental. La papa es andina. Ahí está, pues, esa es la peruanidad, ¿no? Entonces, claro, suena muy bien, ¿no? Es el Perú como fusión, ¿no? El Perú como todas las sangres. Eh, pero ciertamente, o sea, no es tan fácil cuando uno quiere decir lo peruano y encontrar requisitos para lo peruano. Yo les enseño a los músicos y una de las primeras preguntas es, a ver, ¿qué entienden ustedes por música peruana? ¿Qué requisitos debe cumplir una canción, una melodía, un ritmo, un silbido para que pueda ser considerado peruano? Obviamente los muchachos van a decir el huayno, la música afro, el festejo, que es lo que en la cabeza tenemos como parte de la identidad peruana. Entonces ahí yo vengo con el contraargumento medio malicioso y les digo, entonces ¿qué? Marginamos al metal peruano, marginamos al punk peruano, al reggaetón peruano. ¿Por qué? Porque tienen su música y su estética viene de Miami, viene de Inglaterra. Entonces ahí se quedan como perplejos y se ponen a pensar, sí, pues, ¿qué hace a la música peruana peruana? ¿Qué hace a la gastronomía peruana peruana? Y nos lleva a la pregunta existencialista, ¿qué hace de mí un peruano, no? Ahora, existe ahora un afán por tratar de identificarse con determinadas etnias, ¿no? En el último censo, de hecho, la pregunta era ¿cómo te identificabas tú? Y aparecía la opción mestizo, quechua, aymara, y digamos había una gran diversidad, ¿no? Creo que muchos la tendrían complicada si es que no existiera la palabra mestizo como tal, ¿no? Efectivamente, porque el mestizo es, y siempre lo ha sido, la carta... Es el lugar seguro, Es ¿no? el lugar seguro. Es como preguntar, ¿usted es rico o usted es pobre? Ah, no, yo soy clase media, ¿no? Claro. A mí me hicieron esa pregunta en el censo y siempre lo cuento como una ¿Y qué anécdota. marcaste? No, me la preguntaron. Y yo dije, yo me proclamo blanco. Y la chica que estaba haciendo, se rió en mi cara, porque lo hice al propósito. Obviamente, se ve, no soy blanco, pero quería ver cómo reaccionaba. Era un experimento social. Malvado, ¿no? Entonces, y se rió. Y me encanta contar eso porque, pues, ahí está justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Uno se puede proclamar algo e inmediatamente viene el otro y te hace el pare. No es así, ¿no? O si no, está el prejuicio de asumir, mira, si eres afroperuano negro, entonces debes saber esto, ¿no? De nuevo, en el plano de la música me pasa esto todo el tiempo, ¿no? El afroperuano tiene que saber tocar el cajón, el afroperuano tiene un ritmo que lo lleva en la sangre. Que responde también y eso es racismo, ¿eh? Claro. Eso es racismo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con una identificación etnia, ¿no? O sea, por ejemplo, el que tú te identifiques como afroperuano implica también un pasado cultural, de sincretismo religioso, que quizás no muchas personas conocen, ¿no? Hay mucha gente que dijo, no, yo no me reconozco como afroperuano y los Lo que pasa es que aquí ahí, el ¿no? problema es más complicado porque, y es algo de lo que no se conversa, y porque es muy, muy grave, yo creo que buena parte de nuestros compatriotas todavía siguen pensando que existen razas, y eso ya es insostenible, no existen razas. Es decir, los seres humanos son idénticos a través de la genética, se acabó. Por lo tanto, no hay razas. Pero para el peruano, sin que lo diga necesariamente y de manera pública, existen todavía las razas. Ahora, ¿quién tiene la culpa de este concepto? Vamos a decir culpa en estado general, porque no es que vamos a echarle la responsabilidad ahí. Pancho Fierro, las escuelas, ¿a quién finalmente le recae la responsabilidad de creer, o sea, o de no debatir estos temas en voz alta? Porque se tiene mucho temor, ¿no? O sea, cuando alguien habla de racismo en el Perú, mucha gente, y eso también se ve en el censo, voy a remitirme al censo, digamos, como última medida, ¿no? Mucha gente no se, o sea, reconoce que hay racismo, pero no se autopercibe como racista. No. No se llega tanto, pero en la práctica está. Claro. Y ocurre que también está, hasta yo diría que en los propios científicos sociales. El asunto más conocido es el del indígena. ¿Hay indígenas en el Perú del siglo XXI? Y si hay indígenas, como de hecho los hay porque se dice lenguas indígenas, comunidades indígenas, poblaciones indígenas, entonces cuando se hace la pregunta, ¿y qué requisitos hay que tener para ser indígenas? Y cuando esos requisitos se sueltan, uno sin querer queriendo se va derivando al argumento racista. Eso es muy interesante.
Eso es muy interesante. Por ejemplo, lo que estamos nosotros haciendo es profundizar sobre problemáticas que tenemos en la sociedad que son bastante evidentes, pero tú mencionas en el libro algo que es transversal y que sirve como eje temático para entrar luego a lo que va a ser el libro en sí, y es sobrevivir al virreinato, sobrevivir al Tahuantinsuyo, etcétera, etcétera. El peruano está constantemente sobreviviendo. ¿Qué espacio tiene para pensar estando constantemente en un estado de alerta, ¿no? Lo que pasa es que en esa supervivencia hay una lucha vital, pero también hay una lucha reivindicativa. Hay el hecho de que desde mi pobreza yo critique al gobierno, en cierta manera estoy teniendo una actitud política y estoy girando mi malestar hacia una ideología sin querer queriéndolo, o hacia una estructura del pasado. Ujú. Entonces eso es muy complejo, porque siempre se ha querido acusar a los peruanos no tener ideologías, o de sencillamente estar en una especie de supervivencia brutal en donde se sobrevive y no se piensa sobre el Perú, no se piensa sobre... No, sí se piensa. Sí se piensa sobre, pues, qué le va a pasar a mi familia, se piensa en cómo me voy a ganar los 20 soles al día siguiente, se piensa en que me tengo que levantar a las 4 de la mañana para tener que parar la olla, y se piensa en rituales que no son esenciales, y eso es peruanidad. No hay, pues, creo yo, en la vivencia de lo peruano alguien tan ignorante que pues puede escapar a esa especie de vitalidad que está más allá de lo simbólico, del blanco y rojo, del Inca Kola. Tiene que ver con una actitud política, porque la política es cómo quiero que me gobiernen o cómo yo quiero, pues, gobernar o mandar, ¿no? Entonces, cuando la historia se ha querido ver, pues, a veces de una manera ideologizada, dígase, pues, a través de un análisis de izquierda se habla de los de arriba y se habla de los de abajo, de las clases subalternas y de las clases dominantes. Pero en el Perú, el que está abajo un día puede estar arriba y puede actuar de la misma manera opresiva, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces somos sujetos que moldean su posicionamiento social, ¿no? Claro, o sea, esta identificación de nosotros como peruanos, de qué significa ser peruano, estamos en julio y es el mes además en el que proliferan una serie de símbolos y alusiones. Algunas incluso confundiendo épocas, y es lo que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tendrían que ver los héroes de la guerra con Chile en unas fiestas patrias donde supuestamente se celebra la independencia, ¿no? El Perú carece de héroes y tratamos de siempre de pontificar a determinadas personas porque tenemos esto que algunas personas llamarían carencia de identidad. Cuando se trata de encontrar una identidad que pueda aglutinar a 33 millones de personas, la situación se vuelve muy, muy difícil. Los peruanos somos demasiado diversos a nivel de cultura y a nivel de etnia y a nivel de propósitos, fines y creencias. Alguien de Puno piensa totalmente diferente de alguien de Lima, que piensa totalmente diferente a alguien de Loreto, que piensa totalmente, pero sin embargo estamos en esto. Hay elementos unificadores que tal vez molesten mucho a la gente cuando se dicen, ¿no? La religión es uno de ellos. En ese sentido, los españoles, vamos a decirlo así, la hicieron linda, por decirlo de alguna manera, homogeneizando a través del catolicismo Claro, sincretismo religioso. a lo que era diverso, ¿no? Y permitiendo, en cierta manera, o haciéndose la vista gorda de estos sincretismos que ayudaron a que se consolidara el cristianismo en los Andes, ¿no? Pero también puede haber una especie de unificación a través de un ánimo siempre dispuesto a dar la contra, porque en eso también los peruanos se unen, en el sentido de dar la contra. Es como una especie de fuerza, de dinamo, que tiene que ver cuando se entiende que esto que me han prometido como justicia no se cumple. Y ciertamente el peruano se demora mucho en salir a la calle, el peruano se demora mucho en cansarse de situaciones opresivas, pero cuando lo hace en verdad, ¿cómo se dice?, con una fuerza que viene a ser transformadora y a la vez unificadora, porque la indignación
creo que es un gran motor que puede fomentar esto que llamaríamos peruanidad, ¿no? Ya estoy cansado de ser explotado, ya estoy cansado de ser raciado, ya estoy cansado de que pues, me ninguneen, entonces me rebelo contra eso y proclamo pues, una identidad y esa batalla puede explotar cantando el himno nacional y poniéndome de blanco y rojo y se cumple esa esperanza que tenían los románticos pues, del siglo XIX, ¿no? De ser esta nación unificada bajo una misma bandera, ¿no? Pero esta búsqueda constante de héroes, ¿a qué responde? Lo que pasa es que es la visión arquetípica, pues, es decir, el peruano debe imitar a un Miguel Grau, debe imitar a una María Parado de Bellido, debe imitar el sacrificio. Es una visión romántica, porque pues los héroes son creación del romanticismo, este romanticismo musical, literario, artístico, ¿no? Que en verdad, como lo dijo Octavio Paz, el romanticismo ¿qué es? Es una forma de vivir, pero también es una forma de morir. Es decir, el héroe da la vida por la patria, el héroe lucha contra el tirano, el héroe lucha contra la injusticia, el héroe lucha por los desposeídos. Entonces son arquetipos. Y obviamente los nacionalismos se fundan en guerras, en crear enemigos, en odiar al otro. Esa es la parte fea del nacionalismo. Uno brilla porque se pone en oposición con. Y en ese sentido va a aparecer pues el superhombre que va a llevar la voz de ese pueblo que quiere pues emerger, luchar, ¿no? Es una construcción del siglo XIX que lamentablemente, diría yo, sobrevive en la mentalidad de nosotros al querer, pues, decir que los peruanos deben tener este afán heroico, casi del sacrificio religioso, ¿no? Es que esto está instalado en la macroestructura, pues, ¿no? Y en la educación, pero a las finales eso se estrella contra la realidad, pues, de que en última instancia darías la vida, ¿por qué? Felizmente, diría yo, esa idea del héroe se está desinflando, ¿no? Terminan siendo como personajes pues dorados que solamente aparecen en fiestas patrias y de ahí se vuelven a diluir y cada quien regresa a su propia batalla, que es levantarse a las 4 de la mañana, que es salir a la calle a tomar la combi, que es a lucharla sus 8 horas de trabajo, a tener que ya estar pues peleándome con el que me quiere explotar, raciar, cholear, etcétera, ¿no? Esas pequeñas luchas yo creo que ahora están siendo reivindicadas y son pues heroicas en nuestra experiencia, ¿no? Es heroica también la labor de un maestro, ¿no? Es heroica sobre todo los que enseñan en colegios. Yo enseñé 10 años en un colegio, yo no estoy diciendo que mi labor sea la heroica, pero estaba viendo a colegas que les enseñan pues a primero de primaria. Esos tienen todo mi respeto. Es decir, es tratar de adoctrinar, porque la palabra está bien usada, a los futuros ciudadanos. No solamente en contenido, sino en lo que es la vida. No se suele ver así al maestro, lo que pasa que siempre se dice que el maestro también debe ser una especie de personaje neutro que no debe tomar partido, pero en verdad los profesores de las aulas toman partido en todo. Tú mencionas la palabra adoctrinar. ¿Está bien usado el término, dices? Lo que pasa es que se ha querido en estos tiempos que los profesores no den ideas políticas en sus clases y que sean como especie de personajes neutros. Pero el hecho de que, por ejemplo, se enseñe el ABC de la democracia es un adoctrinamiento. El hecho que pues, se diga que hay dictaduras en el Perú es un adoctrinamiento, ¿no? El hecho de que se critique la violación a los derechos humanos es un adoctrinamiento. Lo que pasa es que la vida es política y tienen que ver con los asuntos del poder. Y la escuela plantea esos asuntos. Lo que pasa es que cuando en el Perú se dice adoctrinamiento, se está planteando algo que también es real. O sea, el docente puede dar también sus propias ideas políticas o defender ideas políticas que estén en competencia con las ideas de la democracia, ¿no? Los peruanos no tenemos un vocabulario político. Es decir, uno no sabe
qué significa ser socialista, uno no sabe lo que significa ser comunista, uno no sabe lo que significa ser fascista, uno no sabe lo que significa ser Claro, demócrata, hay un ¿no? tráfico de términos que se usan con mucha facilidad, ¿no? Y francamente es el uso en torno al desprestigio. Estamos en el país en donde si alguien se proclama socialista, Ujú. es acusado inmediatamente de comunista, que es acusado inmediatamente de rojo, que es acusado inmediatamente de terruco. Esa es la lógica. Y caviar en el mejor de los casos o progre. Y ahí también hay un problema, porque alguien se proclama caviar y dice yo soy caviar porque quiero pues que los pobres tengan Hay oportunidades. alguien Y resulta que no es que... así, ¿no? O sea, ¿hay alguien que por vocación propia diga soy caviar? ¿Tú Sí, crees? sí lo hay, sí lo hay. Lo han dicho, sobre todo cuando están en esta batalla de yo soy caviar, yo soy de la derecha bruta y achorada, entonces ¿Alguien que dice yo soy de la derecha bruta y achorada? No no, creo, pero ¿ah? en esta pelea, ¿no? En esta Mm. pelea, entonces, cuando el de la supuesta derecha bruta y achorada ataca al caviar, entonces el caviar sale y dice, yo sí soy caviar, porque yo considero que todos deben tener los mismos derechos, creo en los derechos humanos, creo en la libertad, creo, pero eso no es ser caviar, pues, porque... y ahí lo ven como, soy caviar porque defiendo todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he quedado en la definición clásica del caviar. ¿Quién es el caviar? El caviar es el que tiene ideales de izquierda o socialistas, pero que su vida burguesa capitalista los desvirtúa. Es la típica imagen de hacer la revolución social desde un Starbucks, ¿no? Ujú. Esa es la imagen que yo tengo del caviar. Obviamente, como todos los conceptos políticos, en el Perú eso se ha ido desvistiendo o llenando de otras dimensiones, ¿no? Bueno, pero hay discursos que también se contradicen, ¿no? El hecho de creer que si tú vas a tener algún mínimo de interés social, no deberías ganar plata, no deberías tener ningún Lo que pasa es beneficio, que, o que tendrías que sí, ser pobre para poder defender sí, sí, sí. No, ciertamente estamos derechos en sociales, el ¿no? territorio de los argumentos absurdos de ir al extremo, ¿no? Uno tiene que ser pobre para ser socialista, eso es un extremismo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí hay cosas que alguien, por ejemplo, podría criticar, ¿no? Es decir, si uno se proclama socialista, ¿por qué tendría que aceptar una beca del imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, Ujú. eso es un argumento medio interesantón, ¿no? Es decir, entonces ahí vendría la pregunta, entonces, ¿cómo defines tú tu socialismo? ¿Entiendes? Entonces, lo más probable, en la experiencia que yo tengo, es que el socialista diga, mira, yo soy socialista porque yo creo en la libertad de los individuos, porque yo creo en los derechos igualitarios de las personas, porque, pero eso no es un rollo socialista, ese es un rollo liberal, ¿no? O sea, tú estás más cerca del liberalismo que del socialismo. Y así viven los peruanos, en una especie de confusión terminológica, ¿no? Ahora, la Sí, libertad es otra palabra que se ha desvirtuado completamente, ¿no? O sea, si a alguien le dices tú quieres ser libre, te va a decir que sí. Pero eventualmente esta palabra se lleva a discursos políticos que pueden traspolarse de esa manera, y ¿no? estamos en el país en donde, por ejemplo, un fujimorista se proclama liberal en economía, pero para nada en cuestiones sociales. Está totalmente conservador. Es totalmente conservador, ¿no? Entonces, en cambio, el que dice está de acuerdo en su liberalismo con la legalización de la marihuana, con la legalización del matrimonio homosexual, caviar, ¿no? Entonces, cuando en realidad es un liberal, o por lo menos desde mi concepción, un liberal, pues, digamos, del paquete básico, ¿no? Del paquete y han salido excusas que ya me parecen increíbles, ¿no? ¿El libertario quién es? Ah, así como Milei, ¿no? Que acá, pues, tiene un renovado culto, no sé, ¿no? Porque creo que calza con esta definición que creo haberle entendido a los libertarios, ¿no? Libertad económica, pero en cuestiones de libertades sociales, dígase matrimonio igualitario, estas cuestiones, no lleguemos a tanto, porque ahí se puede haber afectado, miren lo interesante del argumento, la libertad de los otros, ¿no? Porque tanto individualismo puede poner en peligro las libertades fundamentales, Que ¿no? eso ya roza con el fascismo, justamente. Increíble es que en el Perú de hoy, del 2024, estamos en una situación como la que podría ser pues la Guerra Fría de 1945. Todavía encontramos comunistas clásicos y fascistas clásicos. El hecho, y no sé por qué los periodistas nunca se lo preguntaron o no estuve muy atento a Pedro Castillo, cuando en su primera página de su plan de gobierno ellos se proclaman marxistas, leninistas, mariateguistas. Eso para un historiador es comunista, ¿entienden? Entonces, y por otro lado tenemos una agenda como la de Antauro, que a todas luces es fascista. Entonces podemos encontrar todavía en el Perú una supervivencia de tiempo político muy propia de 1945, de la Guerra Fría. O lo que Comunistas. propone López Aliaga, ¿no? O sea, en su ideario político y otros tantos de derecha también Lo que que... pasa es que ahí la derecha está muy pegada
a los asuntos religiosos, pues. Que es Extremadamente conservadores, ¿no? Esos son estructuras, pues, virreinales, en donde, pues, el debate, por ejemplo, por el matrimonio igualitario, va a ser siempre frenado por un argumento religioso, porque no hay otro, ¿ah? No hay otro. Es un argumento religioso. No es proclamadamente, pero cuando uno analiza, se da cuenta, ¿no? Cuando un congresista se para y dice, no es natural el matrimonio igualitario, uno dice, está apelando a la naturaleza científica, ¿no? O sea, es una cuestión de la biología. No, decir no es natural es apelar al derecho natural, que es un derecho que viene de Dios y que era lo que predominaba, pues, en el siglo XVII, ¿no? O sea, sin querer queriendo, en ese congresista que está defendiendo la naturalidad del matrimonio entre hombre y mujer, está surgiendo, pues, un argumento del siglo XVII. Eso es lo curioso, ¿no? Tú mencionabas que la editorial te da esta tarea, ¿no? Sí. De unir desde tiempos de la caverna con Dina Boluarte, y tan lejos no están, ¿no? Es como un círculo de... Es que ahí voy, pues. Esa es la tesis o, digamos, el hilo conductor del libro, ¿no? De que los tiempos están mezclados y que los presidentes se pueden comportar como virreyes y que los ministros juramentan ante un crucifijo como si fuera, pues, el siglo XVII, que la economía sigue tan idéntica a como lo era en 1532, a que mi pelea con el cobrador de combi puede tener el mismo contenido como la que tuvo Pizarro con Atahualpa, en la que, pues... A ver, explícame eso, ¿cómo sería entrar en profundidad en esa escena? Lo que pasa es que, lo señalo en el libro, el Perú para mí nace como entidad moderna en 1532, cuando se encuentra Pizarro con Atahualpa, que son dos mundos contrapuestos, Occidente y los Andes. Y lo interesante, y no se suele hablar de eso, es que hay un intento de acercamiento entre ambos en esta figura del intérprete, no sé si te acuerdas, Felipillo, exactamente, al cual es fascinante porque él era un indio tayán, o sea, del norte del Perú, que lo atrapan los españoles. Él no hablaba, a él también le habían impuesto el quechua, porque los incas cuando conquistaron su tierra le impusieron el quechua. Y a cuando se lo llevan los españoles, le enseñaron castellano, creo que en 6 meses, ¿ya? Entonces pasó por un curso intensivo de castellano. Y él tuvo la misión de ser el gran traductor de ese momento cumbre, que salió pésimo, pues, porque ocurre que el sacerdote... Claro, estás en medio de dos imposiciones. Dos imposiciones en su cabeza, y él tiene que resolver el encuentro entre dos mundos. Y cuando el sacerdote le dice que le traduzca, que él trae la palabra de Dios, entonces, ¿cómo lo habrá traducido? Porque ni siquiera Dios se puede traducir al quechua. El Inca debe haber entendido, cuando le muestran la Biblia, esto debe ser lo que me va a hablar a mí, porque recuerda que los incas hablaban con las piedras, hablaban con los árboles, hablaban con los animales, porque tenían ese poder de hablar con la divinidad. Y se pone, pues, la Biblia en la oreja y se siente engañado. Me han dicho que tú vas a hablarme y no me hablas, y arroja la Biblia. Y eso es rechazar la oferta supuestamente de paz y cristiana que le habían traído los españoles, y eso les da la razón para iniciar la masacre, ¿no?, a los españoles. Es un fenómeno de, como la han llamado algunos lingüistas, de tragedia lingüística. Y el Perú es una tragedia lingüística, pues. Los unos no se entienden con los otros, no solo a nivel de idioma, a nivel de mentalidad, a nivel de creencias, a nivel de ideologías, ¿no? No solamente de política, no es que el comunista está peleado con el fascista, no. A nivel de tiempos, de estructuras mentales, ¿no? Yo quiero piratear. Yo quiero piratear porque resulta que no tengo plata para comprarme un libro. Entonces, y quiero ser, pues, culto y educado. Pero viene alguien y le dice, no, pero no hagas eso está mal, estás violando la ley, eres un bandido, ¿no? Entonces hay una incomprensión, ¿no? Entre tiempos, entre épocas, tiene que ver con culturas también. Y con accesibilidad, ¿no? Tiene que ver con todo, con un permanente choque, principalmente de saberes, ideas, formas de organizar mi sociedad, mi vida, totalmente, absolutamente permanente, sí, es una incomprensión total. Decías, el Perú es una permanente tragedia producto del conflicto y del inentendimiento. Es un malentendido permanente, porque hay intentos de acercamiento,
pero terminan frustrándose por costumbres diferentes, por mentalidades diferentes, por creencias distintas, por proyectos de vida distintos. No pensamos igual de ninguna manera, ¿no? Ahora, es importante pensarlo, ¿no? No faltará alguien aquí que te diga, bueno, si tanto lo pensaste, busca una solución, es que no es tan fácil tampoco. Me lo han pedido mis alumnos todo el tiempo. Mira, tú hablas de todos los problemas, ¿no? Y ciertamente mis libros tratan de la corrupción, del autoritarismo, de la violencia, de las dictaduras. Pero ¿y qué propones? No puedo. No puedo porque mi deber como historiador es plantear los problemas. Las soluciones se me hacen muy complejas o me puedo considerar incapaz para ello, pero yo soy de ese equipo que presentando los problemas, viéndolos, alguien puede proclamar una posible solución, ¿no? Que no va a gustarle a todo el mundo igual. O sea, siempre van a haber conflictos y personas que cuestionen lo que uno pueda proponer, ¿no? Lo que pasa es que ya el hecho de cuestionar es una gran victoria en el Perú. Porque yo creo que uno de los grandes avances, porque todo el mundo critica al Perú y el libro tiene una tónica muy pesimista también, pero creo que en algún momento me doy cuenta de que si comparo cómo era mi niñez con lo que estamos viviendo ahora, yo diría 100 veces prefiero vivir esta época que vivir los 80. Y preferiría esta época que vivir pues en 1940. Y ahora, preferiría los mil veces 80, esta época. Los 80 aquí fueron un desastre, pero para el mundo fueron... Y lo digo en el libro, ¿no? o sea, es lo que me da cólera. Porque resulta que yo veía que en el mundo pues estaba Pac-Man, estaba Madonna, Michael Jackson. estaba Thriller, estaba pues La Guerra de las Galaxias, y acá era todo lo perdido. Las bombas que sonaban por acá. Fue la década perdida, dice. Es una ¿no? década perdida. Las bombas, la crisis económica, las epidemias, hacer colas por alimentos, algo que los jóvenes de ahora pues lo ven como una manía o cuento de viejo, ¿no? Pero que en realidad creo que la gente de nuestra generación ha bloqueado ese recuerdo para darle a sus hijos pues un mejor presente, ¿no? Pero no, fueron épocas muy, muy feas. Bueno, que marcan generaciones, de hecho, ¿no? Las generaciones de Perú están influenciados por lo que les ha tocado vivir, que se confunde muchas veces con un argumento, ¿no? Mucha gente me dice, claro, tú hablas porque no viviste los 80 y por eso criticas a tal persona. Y digo, claro, pero tampoco viví los años 40 ni la Segunda Guerra Mundial claro. para saber que el fascismo es malo y que Hitler fue un HDP. Lo que pasa es que yo creo que el gran avance ha estado en asuntos que no se veían en ninguna otra época, en una facultad de indignación que está recuperando el peruano o que está recién teniendo el peruano, ¿no? Ya creo que terminó la época de la condescendencia, ¿no? Es decir, ya se critica la autoridad, se critica lo sagrado, se critica el racismo, las personas se indignan, se mueven, se molestan, y eso no se veía. A ver que alguien se atreva, pues, así como ahora se criticó a Toledo, se criticó a Dina Boluarte, a criticar a Odría. Eso no se ve, no era ni siquiera pensado, ¿no? Claro, pero no criticaban porque había represión. Exactamente. Entonces alguien que, por ejemplo, critica la democracia actual, diría, oye, pero esto no es una democracia. Y hubo represión igual, ¿no? No, claro que sí, claro que hubo, claro, pero por ejemplo, lo que pasa es que ahí no quiero quedar en el argumento, estos mataron más y estos mataron menos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me molesta un poco cuando en la actualidad, por ejemplo, se quiera salvar algunas dictaduras y condenar a otras. Claro, no es que hayan dictaduras menos malas. No, pues ahí soy vargallosiano total. La dictadura de izquierda y la dictadura de derecha, las dos son despreciables. Entonces, por ejemplo, me sorprende que nadie quiera contar los muertos que hubo el 25 de febrero de 1975, el día de la huelga policial, ¿no? Uh-huh. Velasco sacó los tanques ahí y lo más probable es que hayan muerto 200 o 400 personas. No. Velasco es el dictador necesario para el proyecto de socialista, vamos a decirlo así, o de izquierda, ¿no? Cuando ni siquiera Velasco podríamos decir que él era un izquierdista, ¿no? Él era el típico dictador populista, nacionalista, con algunas ideas socialistas más pegadas al populismo, que a la final termina peleándose
con los maestros, los sindicatos, los policías, y termina siendo un dictador, pues, tan burdo como los del siglo XIX. Esta suerte de, justamente de memoria selectiva para recordar algunos hechos y exagerar otros, ¿no? Sí. Que también forman parte de la historia, ¿no? Lo que existe son hechos y lo que la historia hace son interpretaciones a propósito de, ¿no? Y en este libro intento que hayan muchas, y por eso que tiene este mote de no autorizado, ¿no? Porque hemos regresado, creo yo, a esta mala tendencia de considerar que la historia debe ser objetiva, ¿no? De que debe tratar de alcanzar una especie de ecuanimidad, de frialdad, ¿no? Y es por eso que los libros de historia últimamente están llenos de datos, estadísticas, muy dateras, ¿no? Pero no se dicen cosas con claridad como las que me atrevo, creo yo, a decir, ¿no? De que no hay ninguna diferencia, pues, entre un Fujimori y un Velasco. Que por qué se sigue ensalzando la figura de los dictadores en el Perú, ¿no? Que la dictadura es la peor forma de corrupción, que es necesario robar solamente dinero, también el abuso del poder puede ser la peor corrupción, ¿no? Porque esa termina matando, termina violando derechos humanos, y en eso está, pues, Leguía, está Odría, está Benavides, Sánchez Cerro, Velasco, Fujimori, ¿no? Y lo digo con cierta preocupación porque veo que se están lavando memorias. O sea, ¿cómo es posible que hace 3 años, 4 años se haya develado un monumento a Leguía? Con todos sus efebos y sus salterios y fiesteros que están ahí a su alrededor. Y lo mismo va a pasar con otras memorias, van a ser reivindicadas. Porque parece que sí hay un proceso de limpieza siempre hacia estos dictadores que terminan siendo reivindicados. Aquí hay un punto interesante, ¿no? El hecho de poder dialogar abiertamente, sin llegar a la agresión, porque muchas veces este tipo de debates suelen politizarse y llevarse hacia uno o a otro lado. Estoy seguro que mucha gente te va a decir cosas a ti y me las va a decir a mí luego de esta entrevista. Pero este afán de dialogar y de contraponer ideas, por ejemplo, parte justamente desde la escuela. Y la escuela creo que ciertamente ha abolido el diálogo y ha terminado por convertirse en un terreno completamente llano y fértil para la repetición, no tanto para la crítica, ¿no? Ciertamente, criticar en el Perú es una labor, pues, muy, muy compleja porque, uno, se considera como ataque; dos, se considera como un acto enemigo. No hay una posibilidad como de acercamiento, o si no, la crítica puede ser entendida como, me quieres dejar como ignorante, ¿no? Como tonto, ¿no? Pero es en el mundo, como tú lo dices, de la educación, ese mundo formal, ese mundo de los medios de comunicación. Pero no ocurre en el mundo paralelo de las redes sociales, ¿no? En donde la gente se va con todo. Claro, pero se va con todo desde la exaltación y desde la palabra fácil, ¿no? Es muy fácil, no sé, refugiarse en el anonimato y lanzar por ahí alguna puya, Lo que pasa ¿no? es que también tiene que ver, y por eso que en este libro mi intento es que plantear una conceptualización de términos políticos que yo creo que es muy necesaria, en que también hay mucho miedo, o no sé si miedo o conveniencia, de no proclamarse algo. Es decir, no encuentro ya gente que se proclame, mira, ¿sabes qué? Yo soy comunista. Ujú. Mira, ¿sabes qué? Yo soy un socialista. Mira, ¿sabes qué? Yo soy un demócrata liberal capitalista, ¿no? Yo creo que ese es un principio, porque uno ya queda como, esto es lo que soy, y esas son mis ideas. Y en la discusión, pues, atente a lo que yo voy a decir, porque me estoy proclamando esto. Es que No hay creo que eso. es automáticamente colgarse el San Benito de ser un objetivo movible, ¿no? Un objetivo al cual apuntarle. Porque sabes que de inmediato vas a encontrar no solamente contraargumentos, sino ataques gratuitos sin fondo teórico ni argumentativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ciertamente pasa eso, pero eso que tú señalas también parte de que en verdad hasta el que se proclama algo tampoco está muy enterado, pues. Eh, y eso en un debate político es esencial, es decir, tener una ideología a mí me parece fundamental para la vida política. Porque las ideologías, ¿qué son? Son los pensamientos que se proponen cambiar una realidad política, social y económica. Entonces, si yo quiero cambiar al Perú,
no se trata de decir, como decía Belaúnde, ¿no? O sea, el Perú es de los peruanos, ¿no? Que no tiene, suena bonito, pero no está En diciendo ese nada, sentido, ¿no? por ejemplo, cae en saco roto lo que se proclamaría como ideología de género, ¿no? Ciertamente, que ahí sí vemos cuando los conservadores quieren atacar, sí tienen una muy buena estrategia, porque hacen creer Que existe una que ideología de existe una género. ideología de género. Exactamente. Exactamente. Es decir, que hay todo un lobby que se propone transformar la mentalidad de los jóvenes y transformarlos en gays, en lesbianas, y claro, porque están diciendo, mira, las ideologías transforman la mente de la gente. Y así como el comunismo te puede transformar en un comunista, pues la ideología de género te puede transformar en gay, te puede transformar en transexual, o te puede decir, oye, mira, hay estas opciones y tú puedes escoger, ¿no? Eh, Ciertamente debo reconocer que ¿cómo se llama? Las derechas conservadoras han tenido éxito creando ese cuco, vamos a decirlo, ese monstruo, ¿no? De que se puede hacer eso, ¿no? Eh, Ahora la pregunta del millón es, ¿qué tan enterados están pues las personas que reciben este discurso? ¿Qué significa género? ¿Qué significa ideología? Lo que pasa es que las derechas suelen acudir al terror como argumento, ¿no? Ujú. Todos se van a volver gays. Todos van a querer casarse entre las personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, ahí sí tienen Claro, éxito. porque atentas contra ellos y lo que denominan familia, ¿no? Una familia tradicional, Mm, ¿no? Hegemónica, que es lo que ha perdurado. Ahora, hay que decirlo también, ¿no? El populismo no distingue ideologías, ¿no? Puede ser un populismo de derecha o puede ser un populismo de izquierda. efectivamente. A las finales, tanto Fujimori como Velasco actuaron como populistas en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Fujimori, pues todo el mundo le achaca que es un neoliberal, o que su régimen es neoliberal, pero ni aún así su neoliberalismo pudo pues escapar a actitudes populistas como el Foncodes, como pues construirle casas y escuelas a la gente y darle comida a la gente, ¿no? Y vestirse de Inca y Claro, salir a hacer ese tipo claro. de actos, ¿no? Lo que pasa es que también hay estudios que señalan que el populismo hasta puede tener un lado positivo, porque si a veces en situaciones tan desesperadas como las peruanas, de tanta desigualdad, o latinoamericanas, el populismo viene al rescate para poder, en cierta manera, aminorar esa brecha. Ciertamente es la antipolítica y es totalmente caudillista y llega a ser totalmente corrupto, ¿no? Pero es también la búsqueda de este enemigo en común, ¿no? Ah, claro, el populismo pues es personalista y necesita encontrar a los enemigos de la patria para poder pues brillar, Ujú. ¿no? Que es justamente uno de los lemas que enarbola, digamos, la derecha más conservadora. Dios, patria, familia, ¿no? Tres ejes que saben que van a empatar muy bien con una gran cantidad de personas, Y ¿no? sí es de temer que aparezcan movimientos ya cada día más fuertes dentro de esa línea, ¿no? Que nos llevan a un fascismo, ciertamente. Me sorprende encontrar jóvenes que se asocian en agrupaciones fascistas proclamadas fascistas. No estoy hablando de los santauristas. Antes de los santauristas ya habían muchachos que se vestían de negro, que iban a hacerle romerías a la tumba de Sánchez Cerro, que hacían el saludo fascista. Y yo me acuerdo que en algún momento los acusé yo de fascistas. Y me dijeron, no, no somos fascistas. No, o sea, no, nosotros no somos. Claro, porque otra de las estrategias es negar justamente eso, ¿no? Mimetizarse en una especie de, oye, somos disciplinados, oye, somos nacionalistas, oye, queremos que la patria esté unida. Eso no es fascista, ¿no? Esta tradición de volver a los extremos también es repetitiva en la historia del Perú, ¿no? Irse justamente a estas antípodas del pensamiento y no profundizar en ellos, ¿no? Desde el término etnocacerismo, lo que significa el etnocacerismo, ¿no? Me sorprende que muchos teóricos digan que estamos en una época en que las ideologías están de capa caída, ¿no? Y que ya pues que alguien se proclame comunista no pasa y que si lo hace como una especie de simbolismo. No, no, no. En el Perú lo arcaico siempre está vigente, ¿no? Entonces, eso me parece un gran peligro, ¿no? Que ideologías que ya se supone que fueron enterradas en 1945
pues refloten descaradamente, ¿no? Análisis O sea que la y demás, historia ¿no? misma del comunismo es complejísima, pues uno puede ser marxista, pero también puede ser leninista, pero también puede ser Socialista. trotskista Sí. y todo lo... O seguir la peligrosa doctrina de Pol Pot, que tiene un origen y que se repercute justamente en lo que hace o lo que termina siendo Sendero, ¿no? Y sí es de sorprender que, por ejemplo, en Movadef es Sendero y nadie lo dice en voz alta. O si lo dicen, no profundizan en ese aspecto y debería ser profundizado, ¿no? Y de nuevo, cuando el proyecto de Pedro Castillo se proclama marxista, leninista, mariateguista, mucha gente debió preguntarle sobre eso. Y no pasó, ¿no? No pasó. Eh, Evidentemente también sabía que si ese proyecto ganaba, iba a desinflarse rápidamente por la propensión que tienen los gobiernos hacia la corrupción, ¿no? Entonces la corrupción primero está y después la ideología. Entonces la corrupción neutraliza cualquier afán de transformación ideológica, ¿no? Porque los que Ahora, si llegan a poder hablamos terminan... claro, de corrupción y hablamos de libros, y tú mencionabas en una entrevista, ¿no? Es muy raro, y es raro que un libro de historia se pueda transformar de pronto en bestseller. Para ser bestseller en el Perú bastan con vender 500 ejemplares, estamos hablando de una cantidad chiquita. Sí, no es nada, pues. O sea, para hacer un libro bestseller tienes que vender de 1000, de 1500 para arriba y todavía Más quedamos libros, sí. cortos. El último libro de historia como tal, que en realidad es un ensayo que se hace popular, es justamente Historia de la corrupción en el Perú. Mm. Es el último que yo he escuchado que por lo menos se hizo eco. Eh, ¿Por qué no se consumen ensayos? Más allá del precio, ¿no? O sea, yo siento que el ensayo en materia de precios no puede competirle a la ficción. O sea, un ensayo te cuesta mucho más que una obra de ficción. Pero en ese sentido, ¿a qué se debe este desprestigio o este afán del consumo peruano que no se dirija necesariamente hacia el ensayo, la crítica o la Porque el historia? ensayo, la crítica, tiene que ver con una teorización a la cual no estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, un libro como Historia de la corrupción, en realidad te está mostrando en cifras lo que se robó, pero literalmente en cifras, desde el siglo XVIII hasta los tiempos muy actuales, ¿no? Y literalmente queda en cifras. A la final es la conclusión a la que se llega es, oye, mira, ¿sabes qué? Todos robaron. La cosa, y ese es un argumento pues muy sencillo que es rápidamente digerido, ¿no? Qué terrible, todos robaron. Pero nos olvidamos tal vez de las ideas que están detrás de eso. No es tan fácil decir todos robaron. Primero se tiene que decir qué es corrupción. Se tiene que decir que la corrupción es diferente dependiendo de la época. Lo que antes era visto como corrupto, tal vez ya no es visto como corrupto ahora, ¿no? Pero yo no caería tampoco en esa, o sea, en ese análisis. O sea, sí se muestra un análisis a propósito de en qué circunstancias se dan estos aparentes hurtos al patrimonio, ¿no? De hecho, se asume que en las primeras oficializaciones a propósito de la corrupción ocurren justamente en pleno virreinato, ¿no? O sea, en las minas de Potosí justamente, ¿no? Cuando se declara una determinada cantidad de mineral que sale, cuando en realidad sale otra, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en el virreinato era muy normal y era parte del sistema que un virrey llamara a su primo para que gobierne con él. Ujú. O sea, eso que ahora se vería como nepotismo, era parte del sistema. Era parte del sistema que alguien pudiera comprar un cargo. Era parte del sistema. O sea, era hasta como debía funcionar el sistema. Eso ahora es corrupción, ¿no? Entonces ahí hay una distinción que es muy Pero, teórica. claro, pero esa distinción teórica igual cae en nepotismo. Habría que ver si realmente quienes asumían estos cargos tenían las condiciones para poder asumir los cargos, ¿no? Lo que pasa que lo que pasa que ahí también hay una gran diferenciación. En el virreinato no mandaba la carrera pública, no mandaba el currículum, no había que tener requisitos para. Si uno recibía un cargo, era como una especie de premio. Y resulta que era un premio que se lo habían dado por sus calidades morales y personales, Claro, no por claro, profesionales. aplicar esos mismos criterios hoy sería No, pues pues, ridículo, pero ¿no? pasa. Era la lógica del sistema. El sistema, aunque no lo creas, funcionaba muy bien así. Parece totalmente corrupto a nuestros ojos. Pero no lo era. Era la forma en que funcionaban todas las cortes europeas del momento. Todas las monarquías funcionaban de esa manera. El rey
era dueño del país, porque lo había recibido de Dios, y por lo tanto todo lo que él decidiera, pues era bueno moral. Bueno, y el virrey venía a ser la representación del rey justamente aquí, pero no creo que haya funcionado tan correctamente, de lo contrario no se hubiesen dado tantas rebeliones, ¿no? O sea, sobre todo hacia finales del 18, ¿no? Se suele ver al virreinato como si fuera un gran bloque, y ocurre que en verdad cada siglo es una lógica totalmente distinta, y esas rebeliones, que son 140, están en el siglo XVIII. Ujú. ¿Y por qué están en el siglo XVIII y no antes? Porque ese sistema del que estamos hablando termina excediéndose y volviéndose corrupto. Es decir, está bien, el virrey puede contratar a sus parientes, pero lo que no puede pasar es que eso ya se vuelva algo extralimitado que afecte la justicia de los demás. Lo que pasa es que en esa mentalidad barroca las cosas se demoran más. Entonces tuvieron que pasar pues como 150 años para que ese sistema colapsara. Y de ahí las rebeliones. Y sí, tienes toda la razón. Responden a esa lógica, ¿no? Claro, o sea, y son... Estoy harto de que solamente unos cuantos se vean beneficiados de estos puestos. Ujú. Yo también quiero. Estoy harto que me sigan llamando indígena cuando pues ya durante 200 años me he vuelto cristiano, me he vuelto civilizado, tengo una nobleza, me he vuelto el más leal de los vasallos y todavía me siguen diciendo indio y encima me siguen explotando. Me rebelo, pues, ¿no? Es como una lógica de economía moral. Oye, te di la oportunidad para gobernar bajo estas reglas, ¿no? Pero ya estas reglas no me están beneficiando y si no me veo beneficiado me rebelo, ¿no? ¿Qué es la lógica de la historia peruana, ¿no? Es una especie de visión en la que un rey, por eso que esta mentalidad muy monárquica está muy metida entre los peruanos, me tiene que dar los beneficios y en una lógica de reciprocidad, y que si eso ya se vuelve muy limitante y muy exclusivista, entonces me rebelaré, ¿no? O sea, me estás diciendo, por ejemplo, que esta lógica de quiero que los privilegios del Estado también me lleguen, hay un afán en la actualidad, o sea, que esto también se replica en la actualidad, que le estamos exigiendo demasiado al Estado. ¿Cuál es la gran discusión ahora sobre cómo entender a la lógica de la situación actual en la que estamos, en la que todo parecía indicar que el gobierno iba a caer, el de Dina Boluarte, y no cayó? Entonces ahí tenemos dos posibles explicaciones. O en verdad esta democracia mediocre es mediocre en el buen sentido de la palabra, es decir, funciona para un 11 de nota y se mantiene, o en realidad se está reflotando la antigua idea del Estado patrimonial, monárquico y del siglo XVII, en donde el poder central o los que están gobernando garantizan una satisfacción de intereses privados, ¿no? Uh-huh. Y se alcanza un equilibrio en donde todos reciben algo y se mantiene un equilibrio, ¿no? Las dos posibilidades pueden ser, todavía no podría decirte cuál. Lo más probable es que sea la número 2, ¿no? La de un Estado patrimonial. Pero y si nos queremos poner optimistas, pues digamos, oye, sí, yo tengo un amigo estadounidense que me felicitó en nombre de los Estados Unidos porque le parecía muy chévere que todos nuestros presidentes estuvieran presos. Entonces él decía, oye, qué bien que el Perú esté haciendo eso, ¿no? Está funcionando como un gran país, está metiendo presos a todos sus funcionarios, eso jamás lo he visto en Estados Unidos. Entonces me hizo pensar, oye, ¿qué tal si es verdad? Es decir, esta democracia está funcionando bien y todos los que nos gobiernan por un solo abuso terminan presos. Oye, el sistema, chévere, ¿no? Puede ser que esté funcionando, ¿no? Puede ser también esa posibilidad, ¿no? Y que es una forma extremadamente simplista de verlo también, ¿no? O sea, sí. O sea, porque yo no, o sea, a ver, o sea, del hecho de que tengamos tantos presidentes presos responde también a un desvencijamiento continuo de lo que significa ejercer un cargo como la presidencia, que la presidencia te brinda impunidad, y no solo que te brinde impunidad, sino la capacidad de creer que eventualmente, y pese a estar en el ojo público, jamás van a ser visibilizados estos actos hasta que aparentemente otro poder fáctico, y digo fáctico porque no ha habido una consecución democrática en el país en los últimos años. Ha habido, sí, elecciones presidenciales, pero estos presidentes no han logrado terminar su mandato.
de que alguien te pueda sacar y destapar y que se dé la lógica de la imposición y que mediante la imposición se visibilicen recién estos actos de corrupción, ¿no? Lo que pasa es que en verdad todo ha ido tan rápido y aún así no ha pasado lo que siempre ha sido la gran pesadilla en el ámbito peruano, que venga pues un dictador y gobierne, ¿no? Eh, Eso es más difícil que pase el día de hoy, ¿no? Pero tal vez este amigo estadounidense pues, pueda tener algo de sentido. Oye, este país, mira, mantiene todavía una economía estable, ciertamente hay muchas desigualdades, pero digamos que los que gobiernan terminan pagando sus latrocinios y sus excesos, ¿no? Y aún así el sistema continúa, ¿no? Claro, muchos dicen, la dictadura congresal, resulta que... Pero también nos olvidamos que han sido los propios peruanos, que se necesitan que 6 millones de peruanos, que votan por este panorama. Eh, Pero es porque no tienen elección también. O sea, aquí hay un tema también de creación de conciencia política como tal, ¿no? Que me parece que en el Perú no ha habido, Claro, ¿no? y como eso no hay, entonces también ahí cabe la posibilidad que se dé el segundo panorama, que hay una especie de gran estado clientelar en el cual todos se benefician, no solamente los congresistas, no solamente el presidente, sino los mandos medios, presidentes regionales, y todos así en una especie como era la corte virreinal del siglo XVII, ¿no? Hay un poder central legítimo eh, y que va pues distribuyendo premios, prebendas, sustentos, y el sistema no colapsa. Y ahí no entran solamente los políticos, entraríamos nosotros también, ¿no? Cada quien a su manera, pero dentro de este lubricado sistema pues de reciprocidades mutuas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Un lubricado sistema, Es ¿no? lubricado, Finalmente, ¿no? pues. Es lubricado. El que no cae termina recibiendo también una aceitada en el camino. La aceitada, claro, ¿no? Debería salir un libro en verdad con los vocabularios, Que se con el llame vocabulario La aceitada. corrupto, la aceitada, la alita, el discurso que tenemos de corrupción, ¿no? La mermelada, ¿no? Cuando alguien me comienza a tratar de hermanito o de hermano, que es muy peruano, ¿no? Pero también es como una especie de, oye, mira, podemos iniciar algo ilegal y porque somos pues hermanos simbólicos, ¿no? Huayqui. Ujú. Huayqui, el término que utiliza Dina Boluarte, significa pues hermano. El Inca tenía un huayqui, que era un ídolo al cual se le ponían los pelos del Inca, se le ponían las uñas del Inca y cobraba vida y se volvía otro Inca, una cosa alucinada, ¿no? Es decir, este Huauqui podía dirigir ejércitos, este Huauqui podía, pues, llevar el poder del Inca moviéndose por todo el Tahuantinsuyo, siendo una estatua, ¿no? Lo que pasa es que cobraba vida. Y después se vuelve como, el término se termina transformando en mi pariente simbólico al cual le debo reciprocidades, ¿no? En esta lógica andina de que los parientes sanguíneos y simbólicos necesitan lubricarse, necesitan aceitarse, necesitan ayudarse el uno al otro, ¿no? Que en la lógica, digamos, estricta de un Estado moderno y liberal, eso sería corrupción. Pero en la lógica de nosotros es, oye, tú eres mi compadre, tú me ayudas, pues somos familia. No somos corruptos, somos familia y somos huayquis. Y ahí es donde está justamente el tema de la identidad. El por qué actuamos como actuamos, de repente tiene que ver justamente con un análisis de cómo me ubico yo dentro de mi historia personal versus todo lo que tengo detrás, ¿no? Efectivamente, viene todo ya un reato desde tiempos pretéritos, que como te digo, pueden venir desde el tiempo de los incas, desde el tiempo de los virreyes, y se vienen a estrellar en nuestra realidad. Y no hay necesariamente que saber de historia para actuar como un personaje histórico, ¿no? Eso es lo interesante del Perú, es como decía un sacerdote en el siglo XVII, ¿no? Que Lima tiene esa gran fuerza de que los muertos todavía siguen entre nosotros y nos están hablando al oído, ¿no? Y decía, miren abajo en las catacumbas, ahí están los muertos, y estos muertos todavía reflotan y están aquí entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Ideas políticas del pasado están aquí entre nosotros reactivándose. Algo del siglo XVII se puede reactivar en el siglo XX. Que yo diga a alguien negro, pues estoy retrocediendo al siglo XVII. Si yo confío más en mi pariente para contratarlo más allá de cualquier concurso público, estoy retrocediendo al siglo XVII. Si yo soy argollero
y orgullosamente argollero, pues estoy retrocediendo a la corte del siglo XVII, ¿no? Si pues frente al tribunal de un juez hay un crucifijo, pues hemos retrocedido a la época de la Inquisición, ¿no? En donde si yo tengo que juramentar por Dios y por la patria, pues hemos retrocedido al siglo XVII. Si se está dialogando, si los colegios públicos deben estar bajo la regencia de los evangélicos, entonces la política y la religión se han vuelto a mezclar como si fuera pues el virreinato, ¿no? Si en el censo me preguntan si yo soy mestizo, cholo, indio, negro, pues hemos regresado a la sociedad de 1532, ¿no? Claro, entonces es una regresión que tiene que ver con la identidad y el cómo nos ubicamos. ¿Cuándo se presenta Perú una biografía no autorizada en la FIL? Se presenta el domingo 21 de julio, a las 4 de la tarde, ¿no? Y ¿En qué auditorio? En el auditorio, tengo entendido, Clorinda Mato de Torno. Perfecto. Y todavía nos ha quedado pendiente el reggaetón, la música Claro que sí. y otros temas en los cuales tú tienes ya una larga data de investigación también, ¿no? El tema de la música es una de las cosas que me fascina y en la historia del Perú uno diría, ya está todo escrito sobre la música y no es así. Ujú. Se tiene que entrar al discurso sonoro, más allá del análisis de las letras, de las canciones, ¿no? La música como materia sonora es, creo, un asunto que todavía está pendiente para estudiar, trabajar y pasarla bien, porque es un tema fascinante, ¿eh? La música que deben escuchar es la de like, de comentar, de suscribirse. Agradecido a Eduardo por haber venido al programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por venir y por exhibirnos algo de Perú, una biografía no autorizada, Academia Antártica 2024. Tomen nota del auditorio, vayan, pero sobre todo, lean. Nos estamos viendo. Chau, chau.